capítulo 1. Vamos a estar allí leyendo una porción de la palabra que es muy conocida por todos. Y mientras ustedes se van ubicando, mi hija y la Ujier, la diácono, la hermana Milena, le van a ir pasando una versión diferente de lo que vamos a leer hoy. Y esa es suya, esa versión es suya, y queremos que usted la tenga, y como lo vamos a aprender hoy, ore por usted de esa manera en que está ahí. Amén. Amén. Vamos a aprender cómo hacerlo el día de hoy. Amén. Así que Efesios capítulo 1, y vamos a leerlo primero de nuestra versión y luego leemos la versión que hemos acabado de repartir. Amor, ¿me regalas uno a mí, por favor? Gloria a Dios. ¿Estamos todos allí? Amén. Bueno, mientras usted termina de ubicarse y termina de recibir el papel, yo voy a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, papá. Gracias, amado Padre de gloria, porque, amado Señor, tu palabra siempre nos habla. Creemos, amado Padre de la gloria, que tú estás en medio de nosotros en esta mañana. Sí, papá, porque quizás alguno podría decir, pero yo no lo veo, yo no lo siento, yo no lo percibo con mis sentidos. Bueno, le tengo una noticia, eso lo soluciona la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí en medio de ellos Él está, y Él es fiel a su palabra. Amén. Así que Él está aquí, aunque con tus sentidos no lo puedas percibir, Él está aquí. Señor, y queremos exaltarte a ti, Jesús. Queremos honrarte a ti, Jesús. Queremos darte el honor y la gloria a ti. Y queremos pedirte que sea tu Santo Espíritu, quien es el Espíritu de sabiduría y de revelación, enseñándonos en esta mañana, hablándonos acerca del llamado, hablándonos acerca de la herencia que tenemos como creyentes, hablándonos de la supereminente grandeza del poder que habita en nosotros. Y te lo pedimos con acción de gracias, porque sabemos que así será, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Capítulo 1, a partir del verso 16. ¿Estamos todos allí? Dice la palabra: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y ¿qué más? Y revelación ¿en qué? En el conocimiento de Él. Verso 18. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Ahora, muchas veces hemos leído esta porción de la palabra, pero no entendemos que esta es precisamente una oración que Pablo está haciendo por los de Éfeso. Y esta oración usted y yo la podemos tomar y hacerla por nosotros mismos. Note que la petición de él es que nosotros tengamos un espíritu de sabiduría y de ¿qué más? Y de revelación. Pero no sabiduría y revelación en lo natural, aunque él también nos da en lo natural. Pero lo más importante es lo espiritual. Y dice que tengamos espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Dios. Y cuando tenemos sabiduría y conocimiento de Dios, entonces podemos entender 3 cosas por las cuales Él ora ahí. Primero, para que nosotros podamos entender
podamos comprender la esperanza de nuestro llamado. Primera cosa. Segunda cosa, para que podamos comprender quiénes somos en Cristo. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia hoy? Que no sabemos qué somos en Cristo, quiénes somos en Cristo, qué tenemos en Cristo. Y muchas veces, usted me ha escuchado decirlo, a veces hay manifestaciones de espíritus inmundos en medio de nosotros y nos da miedo, nos da temor. ¿Por qué? Porque no sabemos, no entendemos quiénes somos en Cristo. Amén. Tenemos un poder, dice allí, en unas versiones dice el extraordinario poder, pero en otras versiones dice la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en los que creen. ¿Cuántos creen aquí? Amén. Así que aquí está Pablo pidiendo revelación y sabiduría por tres cosas: el llamado, lo que tenemos en Cristo y el poder que actúa en nosotros. Cuando tú tienes eso claro en tu mente, en tu espíritu, cuando abrazas eso, dejarás de ser un cristiano derrotado. Dejarás de ser una persona que anda al límite, que está ahí entre tancas y mochas. Porque Dios no te quiere así. Dios vino, Jesús vino, y cuando digo Dios no erro, estoy hablando de que Jesús es Dios. Él vino para darte vida abundante. Amén. Y Él quiere que tú vivas en abundancia. Ese es el gran regalo que Dios nos ha dado. Y vamos a mirar la versión. Esta versión es el mensaje parafraseado. Yo lo acabé de leer, mi Biblia es Reina Valera 95. Usted puede tener una Reina Valera en 60 o puede tener una nueva traducción viviente, diferentes versiones. Pero hoy lo vamos a leer del mensaje parafraseado. Coja su papelito y empecemos. Dice: pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, acompáñenme, el Dios de gloria, que los haga inteligentes y perspicaces en conocerle a Él personalmente, sus ojos enfocados y claros, para que puedan ver exactamente lo que Él los ha llamado a hacer, para que comprendan la inmensidad de su gloriosa forma de vida que Él tiene para los cristianos. ¡Oh! Lo extraordinario de su obra en nosotros, los que en Él confiamos. Energía sin cesar, fuerza sin límite. Toda esa energía proviene de Cristo. Dios lo levantó de la muerte y lo sentó en un trono en el cielo, a cargo de gobernar el universo, desde las galaxias hasta los gobiernos. Ningún nombre y ningún poder está exento de esta regla, no solo por este tiempo, sino para siempre. Él está a cargo de todo, tiene la última palabra en todo. En el centro de todo esto, Cristo reina en la iglesia. Ahora escuche esto: la iglesia no es periférica al mundo. El mundo es periférico a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, en el cual Él habla y obra, porque Él llena todo con su presencia. Amén. ¿No es esto poderoso? Amén. Y esto es lo que usted y yo somos en Cristo. Esto es lo que usted y yo tenemos en Él. Lo que sucede es que nos hemos creído la mentira de que es que la iglesia es para gente ignorante. La iglesia es para aquellos que no tienen educación. Pues déjame decirte que eso no es así. Eso no es así. La sabiduría de Dios está en nosotros. Amén. Amén. Y no solamente somos entendidos en las cosas espirituales, sino también en las naturales. Amén. Amén. Y si no, mire el pueblo judío. ¿Ellos viven mal? No. ¿Ellos viven pobres? No. ¿Ellos viven arrancados? No. Albert Einstein, los mejores científicos, las personas con mucha más sabiduría, y allí han sabido. Y te tengo una buena noticia.
tú y yo pertenecemos al pueblo de Dios. Tú y yo pertenecemos al pueblo de Dios. Ahora, alguno quizás pueda estar diciendo, pero pastor, es que yo soy de una condición humilde. Pues déjame decirte lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Así que tú no te llames más de baja condición, porque tú perteneces a la familia de Dios. Amén. Y el mundo es periférico. Nosotros podemos impactar al mundo. Amén. Nosotros no nos movemos por lo que el mundo dice. Nosotros podemos hacer que el mundo se mueva a través de lo que la palabra de Dios dice, a través de su iglesia. Amén. Así que tenemos que cambiar el chip. Y cuando nosotros nos cambiamos ese chip, cuando entendemos lo que tenemos en Cristo, quiénes somos en Él, entonces las cosas en nuestras vidas van a empezar a cambiar de una manera sustentativamente grande. Amén. Amén. Ahora, miremos la primera parte, porque dice aquí, esta oración habla de que hay un centro de todas las cosas, o que hay un misterio de las cosas. Dice allí que hay un misterio y que necesitamos entender ese misterio. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es ese misterio? Amén. ¿Cuál es ese misterio? Ahora, vaya conmigo a Colosenses y descubramos el misterio que hay. Aleluya. Porque Él lo reveló, porque Él lo dio a conocer. Colosenses capítulo 1, verso 26. Colosenses capítulo 1, verso 26. ¿Estamos allí todos? Amén. Dice la palabra, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quiénes? A los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Amén, somos santos en Cristo. Amén. Dice allí, a los santos, verso 27. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Cuál es el misterio? Que Cristo habita en cada uno de nosotros. Permítame un segundo, por favor, porque yo quiero que todos lo veamos. Verso 26. Leámoslo a favor de nuestro hermano que no alcanzó a llegar ahora. Colosenses capítulo 1, verso 26. ¿Estamos ahí? Lo importante es que todos podamos mirar en la Biblia. Amén. Amén. Dice la palabra allí. ¿Estamos ahí? ¿Ya llegaron ahí? ¿Sí llegaron ahí? Vente allí. Bueno, si tú ya estás acá, bueno, compártanla ahí los dos. Léanla de los dos ahí. Capítulo 1. Verso 26. ¿Están ahí todos? Amén. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros. El autor de la vida, el creador del universo, el Dios todopoderoso, habita en ti. Amén. Parece que no lo entendieron. Voy a volver a repetir. El Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, el Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, eterno y santo, habita en ti. Amén. Entonces podemos decir, ay, pobrecito de mí. ¿Aló? No lo entendemos. Que el Dios Todopoderoso está morando en nosotros. Y para esto es que Pablo está orando por los de Éfeso, para que ellos entiendan lo maravilloso que es estar en Cristo Jesús. Amén. Quizás alguno pueda estar pensando y diciendo, yo estoy en Cristo, yo estaré en Cristo. ¿Y cómo hago para estar en Cristo? Es muy simple, es muy sencillo. Es solamente reconocerlo a Él.
y confesarlo con nuestra boca. Y Él va a operar en nuestras vidas, haciendo de nosotros una nueva criatura y viniendo a morar en nuestras vidas. ¿Aló? Ahora, cuando entendemos esto, entonces podemos pedir que ese Dios que está habitando en nosotros nos revele para qué Él nos creó. Escucha esto. ¿Sabías tú que Dios tiene un propósito en tu vida? Amén. Dios no hace las cosas porque, ay sí, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer aquello, hoy voy a crear a Rosario en el vientre de su mamá. Mucha gente está pensando que es un accidente en su vida, que Él es un accidente, porque quizás su papá o su mamá no lo planearon. Escúchame eso. Quizás tu papá o tu mamá no te planeó. Para ellos quizás fue un accidente, pero para Dios tú eres un pensamiento hermoso y precioso. Amén. Y Dios tiene un propósito hermoso con tu vida. Amén. Así que no le creas más las mentiras al diablo, de que tú eres un accidente, de que tú eres producto de un error. ¡Mentiroso! Tú eres una preciosa creación de Dios. Y Dios tiene contigo un propósito. Amén. Mira lo que dice en tu papelito. Dice allí que nosotros podamos entender, en la primero que está en negrilla, dice, Él los llama a ser. O sea, Él está orando para que nosotros podamos entender el propósito con el cual Él te formó en el vientre de tu madre. No lo vamos a leer, pero si tú puedes, más tarde, lees por favor el Salmo 139. Y ahí Él dice, Dios dice que Él te formó en el vientre de tu mamá. Que antes de que tu embrión viera sus ojos, Él ya te conocía. Que tú eres un pensamiento de Dios. Incluso antes de que Él hubiera fundado el mundo, Él ya te conocía, Francis. Él ya te conocía, Carlos. Él ya te conocía, Mauricio. Él ya te conocía, Daniela. Tú no eres un accidente. Tú eres un pensamiento hermoso de Dios. Y Él te formó en el vientre de tu mamá. Y cuando te formó, Él escribió en su libro todos y cada uno de tus días. Amén. Ahora yo te pregunto, ¿estás viviendo conforme a lo que Dios ha escrito en su libro? Esa es una buena pregunta. Amén. Porque Dios ha escrito cosas para ti. Pero déjame decirte algo. Dios trabaja con personas en libertad. Él llama, Él invita y Él te dice, ven, yo tengo esto para ti. Pero tú decides Amén. Amén. si quieres hacer lo que Dios ha planeado para ti o lo que tú en tu sabiduría quieres planear para tu vida. Amén. El problema de muchos es que están viviendo no lo que Dios planeó, sino lo que ellos entienden y creen y piensan que debe ser de sus vidas. Amén. Pero lo que estamos pidiendo hoy es que Él nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación para poder conocer qué es lo que Él ha planeado para nuestras vidas. Él tiene hoy un plan con Norman Gaviria. Él escribió en su libro este día para vivirlo yo. Amén. Y yo quiero vivirlo a su manera, no a mi manera. Amén. Y espero que tú también estés anhelando eso. Porque cuando tú vives a la manera de Dios, entonces vas a encontrar placer, vas a encontrar gozo, vas a encontrar paz. Tú puedes estar pensando y diciendo, de esto que está hablando este hombre, yo no entiendo nada, yo no sé nada. Pero déjame decirte algo. No entiendes nada y no conoces nada porque has vivido tu vida lejos de Dios. Amén. Amén. A tu manera, en tu medida. Pero Dios tiene cosas más grandes para ti. Vaya conmigo a 1 Corintios. Vamos a hablar un poco acerca del llamado, de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque la pregunta es, bueno, si Dios tiene un propósito para mí, si Dios tiene algo para mi vida, yo quiero saberlo. ¿Cuántos quieren saberlo? ¿Aló? ¿Cuántos quieren saberlo? Ahora, la pregunta entonces es, ¿cómo hago para saberlo? Eso no te lo puede decir Norman Gaviria. Eso no te lo puede decir tu esposa o tu esposo. Eso te lo va a comunicar el mismo Dios.
Amén. Y mira lo que dice allí en Primera carta a los Corintios, capítulo 2, a partir del verso 9. ¿Estamos allí? Amén. Capítulo 2, verso 9. ¿Llegaron? Sí. Ok. Ayúdame. Capítulo 2, a partir del verso 9 dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Yo hago una pregunta: ¿cuántos aman a Dios? Amén. Uy, pero bien poquiticos. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Entonces Dios ha preparado cosas para ti. Pero mira la dimensión de las cosas que Dios ha preparado para ti. Tú no lo puedes ni imaginar, porque supera tu imaginación. Lo que Dios ha preparado para ti, Carlos, supera tu imaginación. Lo que Dios ha preparado para ti, Dieguito, supera tu imaginación, tu entendimiento. Dice: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni en corazón de hombre ha subido. O sea, tú no te lo puedes. ¿Cuántos saben que la imaginación es muy grande? Amén. Pero dice aquí que los propósitos y planes que Dios tiene para tu vida superan tu imaginación. Amén. Aleluya. Pero la pregunta es: bueno, ¿y cómo las conozco? Mira lo que dice el verso 10. Pero Dios, ¿quién? Dios. Ah, gloria a Dios, porque no dice pero el pastor. Dice pero Dios nos las reveló. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para que qué? Sepamos. ¿Para qué? Para que sepamos. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, ¿ven la respuesta a la pregunta que nos planteamos? ¿Cómo hago yo para entender eso que supera mi imaginación? Eso que es tan grande, es tan hermoso, es tan precioso, que es el plan de Dios para mi vida. ¿Cómo hago yo para conocerlo? Dice aquí que es a través de la relación con el Espíritu Santo que habita en ti. Amén. Amén. Y alguno dirá: perdón, pastor, ¿y es que el Espíritu Santo habla? Sí, Amén. habla. Permítame mostrarle un verso. No está en mi bosquejo, pero vaya conmigo a 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1. 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1. Cuando estén allí dicen amén. Amén. Dice, voy a leer solamente el verso 1. Pero el Espíritu, ¿qué? Dice claramente. Oiga, y si dice es porque ¿qué? Porque se comunica. Amén. Capítulo 4, verso 1. Voy a esperarlos, porque para mí es importante que usted lo lea. Capítulo 4, Timoteo 4, verso 1. Ok, muy bien, gracias mi hermana Milena. Dice allí: pero el Espíritu, ¿ese Espíritu está con mayúscula o con minúscula? Mayúscula. O sea que ¿a quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, pero y no le haríamos ningún daño al verso diciendo, pero el Espíritu Santo de Dios dice. Pero me encanta la palabra que hay ahí al lado, claramente. Porque yo no sé si usted ha hablado, a veces me pasa con mi hijo Daniel, él habla muy suave, muy pausado. Yo le digo, ¿qué? Y él me dice, ¿no entiendes? Y yo le digo, no te escucho, háblame claro. Y él vuelve y me repite. Pero aquí lo que me encanta es que dice que el Espíritu dice, es decir, habla, pero habla claramente. ¿Aló? Amén. Amén.
y Él te va a comunicar los propósitos de Dios en tu vida. Amén. Y eso es maravilloso. Bueno, yo no sé si eso a usted le alegra, pero a mí sí me alegra. Entender que Dios tiene propósitos conmigo y que su Espíritu que habita en mí está dispuesto para revelármelos. Eso para mí es muy importante. Parece que no lo entendieron. Para mí eso es importante, no sé para usted. Porque lo más importante es poder conocer el plan de Dios en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Mira lo que está escrito en Efesios capítulo 1, verso 11. Efesios, allá donde estábamos al inicio, nuestro texto base. Capítulo 1, pero vamos a mirar el verso 11. Dice, ¿estamos ahí? Ahí atrás. Efesios, ahí ya lo pasamos. Ok, Efesios 1, verso 11. ¿Estamos ahí? Dice, en Él. ¿En quién? En Cristo. Dice, en Él, es decir, en Cristo. Asimismo tuvimos herencia. ¿A cuánto les gusta recibir herencia? Amén. Uy, se le abren los ojos. Ahí sí, amén, aleluya. Gloria a Dios. Ahí sí, ¿no? Herencia. Amén. Pero miren lo que sigue diciendo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Es decir, que ya hay un plan previo para ti y para mí. Y ese plan está conforme a algo. Mire lo que dice allí. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hay un propósito en tu vida. Amén. Y yo quiero hoy animarte para que tú lleves este papel y empieces a hacer esta oración en tu vida, por tu vida. Que tú empieces a orar diciéndole: Señor, yo quiero un espíritu de sabiduría y de revelación para conocer el propósito tuyo en mi vida. Amén. Amén. Yo ya no quiero vivir más mis días como yo quiero, sino los días que tú has planeado para mí. Amén. Mucha gente habla y dice: no, es que yo de verdad he sido sufrido, pastor. Yo he sido sufrido. Y yo le digo: pues has sido sufrido porque no has buscado conocer el propósito de Dios. Porque si tú conocieras el propósito de Dios y hicieras el propósito de Dios, no serías sufrido. Amén. Amén. Serías muy bendecido. Amén. Aló. Así que yo quiero animarlo para que usted busque el llamado, el propósito de Dios en su vida. Amén. Porque es lo mejor para usted. Aleluya. Ahora, Pablo no solamente pidió revelación por el llamado o el propósito, sino que también él llamó la revelación. Esto les va a gustar. Él pidió que tuviéramos revelación de la herencia. Amén. ¿A cuántos se les ha muerto un familiar rico? Pastor, es que yo soy tan pobre. En mi familia no hay nadie rico. Yo soy el mejorcito. Pero yo te tengo una buena noticia. Un familiar tuyo murió. Amén. Pastor, ¿eso es una buena noticia? Amén. Sí, Cristo. Amén. Amén. Cristo murió y te dejó una herencia. Amén. Cristo murió y te dejó una herencia. Amén. Ahora, cuando tú sabes que un familiar con mucho dinero dejó un testamento donde está el nombre Gerson Castellanos, tú vives triste. Mi vida no vale nada. No, tú vives feliz. Amén. Tú estás feliz porque hay una herencia. ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros los creyentes? Que a veces vivimos así. Pobrecito. No, tú tienes herencia. Amén. Amén. Tienes que conocerla. Amén. Para poderla disfrutar. Amén. ¿Cuántas personas
Pongamos ese ejemplo. ¿Cuántas personas con mucho dinero en el banco viven zarrapastrosos, con los zapatos rotos? De pronto puede existir alguien, pero eso es raro, ¿cierto? Eso es raro. Pero lo más raro aún, es que hay muchos creyentes que viven así, con una cuenta bancaria muy grande. Y no estoy hablando de billete, estoy hablando de lo espiritual que Dios nos ha dado. Amén. Y vivimos mal, y vivimos de pobrecito yo. ¿Aló? Amén. Así que necesitamos tener revelación acerca de la herencia. Mire lo que dice el 18 en la parte B. Capítulo 1, verso 18, ahí en el texto donde nosotros estábamos. Parte B dice: que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Ya hablamos del llamado, ya hablamos del propósito. Pero note lo que dice ahí a continuación. ¿Cuáles las qué? Las riquezas de la gloria de su herencia. ¿En quiénes? O sea que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dejó un testamento. Amén. Y en ese testamento dice: Norman Gaviria es beneficiario de 2 puntos. Y viene un listado, hermanos. Viene un listado. En la herencia que nos deja el familiar rico, dice, permíteme que te pongo ejemplo. Caleb Vargas tiene o es beneficiario de 2 puntos, 50 millones de pesos. Para de contar. Eso se acaba. Amén. Pero cuando nosotros vemos el testamento que Cristo dejó, dice Norman Gaviria, Rosario Cabrera, Elsa Montealegre, y cada uno de ustedes es beneficiario de 2 puntos: sabiduría, redención, justicia, todo un Dios fuerte que todo lo suple, que todo lo puede, sanidad. Eso como que no les gustó. ¿Cuántas personas hoy tienen todo el billete del mundo, pero no tienen salud? Amén. Se dedicaron toda la vida a hacer plata, para una vez terminado de hacer la plata, gastarse toda la plata en su vida. Amén. Pero nosotros tenemos algo mejor. Tenemos salud, tenemos prosperidad, Amén. tenemos prosperidad, porque somos prósperos. ¿Y qué es ser próspero? Es tener para cubrir todas mis necesidades y me alcanza para decirle a otro: te bendigo. Amén. ¿Aló? Amén. Y eso no es bueno. Y eso nos lo dio Cristo. Amén. Amén. Entonces tenemos que conocer las riquezas de nuestra herencia, lo que somos, lo que tenemos en Cristo. Volvamos a leer Efesios 11:1. Dice: en Él, 1:11, ahí donde estamos, 1:11. En Él tuvimos herencia. Ahora necesitamos empezar a descubrir cuál es nuestra herencia. Esa es la diferencia que va a marcar. Porque tú puedes decir: ah, sí, yo tengo una herencia. ¿Pero qué? ¿Cuál es? ¿Por qué no la disfrutas? Porque la herencia es para disfrutarla. Amén. Amén. Entonces hay que disfrutar de esa herencia. Ahora permítame mostrarle algunas cosas de su herencia. No son todas, pero algunas cosas. Ahí mismo en Efesios 1. Mire lo que dice en el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos con algunas bendiciones espirituales. Dice todas. Entonces usted es un bendecido. Mucha gente en la iglesia saluda, o cuando lo saludan le dicen: hola mi hermano, ¿cómo estás? Bendecido. Pero no se lo creen. Y entonces lo tenemos como un cliché, como un buen saludo. Pero es que tú tienes que entender que tú eres bendecido. Amén. Dios te ha bendecido. Donde tú llegas, llegó la bendición de Dios. Amén, amén. Y donde está la bendición de Dios no añade tristeza. Amén. Así es.
Amén. Amén. Entonces, si tú eres un bendecido y tú crees que esa es tu herencia, entonces tú vas a vivir gozoso. Amén. Amén. Pero pastor, es que la cuenta del teléfono, la cuenta del agua, la cuenta del gas, eso es normal, ¿cierto? Pero yo te tengo una buena noticia. La palabra dice que en Cristo Dios suplirá todas. No dice algunas, dice todas vuestras ¿qué? Necesidades. En Cristo Jesús. Y tú estás en Cristo. O sea que ten confianza que como tú eres bendecido, Él te va a dar para cada una de esas cosas. Amén. Amén. Pero hay más. Mire lo que sigue diciendo allí. No solamente tú eres un bendecido. Verso 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Oiga, antes de la fundación del mundo, Dios ya había pensado en ti. ¿No ese es un Dios bueno? Amén. Amén. No había creado nada. Y Él ya tenía en su mente, en tal tiempo, en tal fecha, crearé a Salvador. Crearé a Carlos. Y tengo un plan con ellos. Para este es este. Y para aquel es aquel. Amén. Amén. Con todos y cada uno de nosotros. Y sigue diciendo allí, verso 4 dice, antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. ¿Qué es eso de santo? Porque a veces no entendemos que hay una santidad posicional y hay una santidad práctica. Cristo te ha dado una santidad posicional. ¿Y cuál es esa santidad posicional? Que Él te ha hecho hijo de Dios. Tú eres ahora un pueblo santo. Tú ahora perteneces a una familia real. Amén. Esa es tu posición. Amén. Cuando no lo entendemos, entonces uno pregunta en medio de la iglesia, ¿cuántos santos hay aquí? No, tú eres un santo. Amén. Porque tú has sido apartado. La palabra santo significa alguien que ha sido escogido, apartado para un propósito. Amén. 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 Así que Él te bendijo, Él te santificó, te hizo parte de su familia. Y sigue diciendo ahí el verso 5. Por amor nos predestinó para ser adoptados, hijos suyos. Ahora, cuando nosotros vemos esa palabra adoptados, tenemos un concepto diferente al que se quiere decir aquí en la palabra. Porque adoptado es alguien que no es de mi familia, pero yo lo ingreso a mi familia, le doy todo lo que yo tengo, se lo doy a él, como incluso aún mi apellido. Pero es adoptado, no es mío. Yo lo cogí de otra familia y lo traje acá. Eso es lo que nosotros entendemos como adopción, ¿verdad? Pero el término judío, el término griego, perdóneme, es juliotesía. Y juliotesía significa un hijo propio. Amén. Propio. Pero que ahora se le da, se le confiere autoridad para poder administrar todo lo que es del Padre. Amén. Porque usted dirá, pero pastor, yo fui adoptado por Dios porque Él me cogió de la oscuridad a las tinieblas. Pero déjame decirte esto, ¿de quién naciste de nuevo tú? ¿No fue del Espíritu Santo? Amén. Entonces, si tú naciste de nuevo por la obra del Espíritu Santo, tú eres hijo legítimo Amén. de Dios. Amén. Legítimo. Amén. Amén. Ahora, la adopción aquí habla de que Él ahora, como tú eres su hijo, Él te entrega todo. Esa es tu herencia, para administrar todo lo que es de Dios. ¿Eso es importante o poco relevante? Amén. Y siga leyendo Efesios capítulo 1 y ahí va a encontrar más cosas, más de lo que es usted en Cristo, de lo que usted tiene en Cristo. Amén. Amén. Son cosas maravillosamente poderosas y grandes. Ojalá las pudiéramos entender y comprender. Mire, si usted se da la tarea de empezar a orar con esa oración, diciéndole, Señor, yo quiero un espíritu de sabiduría y de revelación en mi llamado, en lo que yo tengo, en lo que yo soy, en lo que yo puedo en Cristo, su vida va a cambiar. Se lo aseguro, su vida va a cambiar. Amén.
usted va a dejar de pensar de una manera limitada y paupérrima acerca de usted y de los suyos. Usted va a empezar a mirarse a través de los ojos de Dios. Amén. ¿Cuánto les gustaría verse a través de los ojos de Dios? Amén. A veces nos estamos mirando a un espejo a través de nuestros ojos. Feíto, bajito, negrito. Pero ¿cómo nos ve Dios? Pongamos, estás delante de un espejo y estás tú ahí, pero ya no te estás mirando con tus ojos, sino con los ojos de Dios. Con los ojos tuyos tú dijiste negrito, feíto, bajito, feíto. Pero con los ojos de Dios, ¡wow! El tesoro escogido de Dios. ¡Oh! Un pueblo santo, un rey, un sacerdote, Amén. un bendecido, Amén. un hijo que tiene todo lo que Dios tiene para administrarlo. Amén. Empezamos a cambiar. ¿No es bueno mirarnos mejor así? Amén. Y ese es el problema que tenemos. Me aterra ver cómo creyentes, hijos del Dios Altísimo, redimidos por la sangre de Cristo, justificados por la sangre de Cristo, se están mirando a un espejo y tienen baja autoestima. A muchas personas le pregunto, si estuvieras de frente de un espejo, cristiano, no estoy hablando de gente del mundo, cristianos, si estuvieras frente a un espejo, ¿qué verías? Y alguien me dijo, no me gusta lo que veo. Porque se están mirando con sus propios ojos y no con los ojos de Dios. Porque no conocen quiénes son en Cristo, qué tienen en Cristo y qué pueden en Cristo. Amén. Y si tú eres uno de esos que te miras al espejo y no te agrada lo que ves, yo quiero invitarte a que empieces a orar con esa oración, a hacerla personal, a hacerla propia. ¿Y cómo se hace personal? Permítame hacerle este ejemplo. Pido a Dios, mi Señor Jesucristo, el Dios de gloria, que me dé inteligencia y perspicacia para conocerle a Él personalmente. Que mis ojos estén enfocados y claros para que yo pueda ver exactamente lo que Él me ha llamado a hacer. Para que yo comprenda la inmensidad de su gloria, de su gloriosa forma de vida que Él tiene para mí. Oh, y la extraordinaria obra de su obra en mí. Porque yo creo. Energía sin cesar, fuerza sin límite. Toda esa energía proviene de Cristo y está en mí. Dios a Él lo levantó de la muerte y lo sentó en su trono en el cielo, a cargo de gobernar el universo, desde las galaxias hasta los gobiernos. Ningún nombre y ningún poder está exento de esta regla, no solo por este tiempo, sino para siempre. Él está a cargo de todo. Él tiene la última palabra en todo. Él es el centro de todo. Él es el centro de mi vida. Él es el centro de mí. Yo, que hago parte de la iglesia, no soy periférico al mundo. El mundo es periférico a mí porque hago parte de la iglesia. La iglesia de la cual yo hago parte es el cuerpo de Cristo, en el cual Él habla y Él obra. Y cuando tú empiezas a orar, que Dios te dé revelación a ti acerca de lo que Él te ha llamado a hacer, de lo que tú eres en Cristo, tu vida va a cambiar. Tu manera de verte va a cambiar. Amén. Tu manera de afrontar los problemas va a cambiar. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe? Semanas atrás, un pensamiento me quería robar la paz. Y no podía dormir. Y yo pensaba en eso. ¿Y cómo soluciono? ¿Y cómo hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué? Hasta que dije, no más. Yo no me voy a preocupar más por esto. Porque en mis fuerzas no puedo. Está visto que no puedo. Pero en Dios todo lo puedo. Amén. Así que diablo inmundo, no me vas a robar más la paz. Yo soy un hijo de Dios y voy a dormir tranquilo. Decido no preocuparme. Y me acosté a dormir. Mi esposa sí estaba
Preocupadísima. Porque yo hablo y ella me responde. Amén. Pero no podemos dejarnos robar la paz. Porque tenemos un Dios de poder. Amén. Tenemos un Dios fuerte. Pero no solamente la oración esta oración de Efesios pide de que conozcamos cuál es el llamado, de que tengamos revelación, sino también algo sumamente importante, y es que tengamos revelación del poder y la autoridad que tenemos en Él. Amén. El poder y la autoridad que tenemos en Él. Amén. Y esto es de toda la iglesia. Todos, absolutamente todos tenemos autoridad y poder en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabías que tú puedes imponer las manos sobre los enfermos y que ellos Amén. sanen? Amén. Y a veces decimos, sí, amén, aleluya. Pero cuando les pedí el favor, vengan y oren por sus hijos. Aló. Poder y autoridad hay en nosotros. Cuando el vecino te dice en la iglesia, ¿saben que tenemos poder para poner manos y sanar? ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero cuando llega el vecino, es que sabemos que tú eres creyente y mi padre está muriendo de cáncer terminal. ¿Será que puedes orar por él? Pégale al pastor. Tú tienes poder y autoridad. Amén. Tú vas. Y muchos otros dirán, sí, amén. Pero cuando van subiendo, ay, ¿será que sí? Tú tienes poder y autoridad. Y de eso es lo que tenemos que tener revelación nosotros. Que el que habita en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Amén. Que el Espíritu Santo que está en nosotros tuvo el poder para levantar a Cristo de entre los muertos. Escuchaba yo a alguien refiriéndose a ese versículo, decía que se desató más poder para levantar a Cristo de entre los muertos que el que se tuvo que desatar para formar todo, para crear todo. Y ese Dios todopoderoso que desde el infierno levantó a Cristo, habita en ti. Amén. Amén. Habita en ti. Amén. Habita en mí. Amén. Ahora entiendes por qué dice la palabra, al que cree, todo le es posible. Porque ese Dios poderoso habita en ti. Y si ese Dios poderoso que levantó a Cristo de entre los muertos mora en ti, ¿cómo no vas a imponer las manos sobre un enfermo para que sane? ¿Cómo no vas a imponer las manos sobre una persona oprimida para que sea libre? En la oración por la mañana, nosotros oramos todos los días aquí de 7 a 9 de la mañana y por lo general, siempre hay liberación. Cuando llega una persona nueva, siempre hay liberación. Y a veces me he encontrado con hermanos que vamos a orar y me empiezan a mirar. ¿Va a reprender, pastor? Sí, vamos a reprender. Ay, pero pastor, es que me da como cosa. No tenemos la autoridad, no conocemos quiénes somos, no conocemos lo que tenemos. Amén. Y necesitamos conocerlo. Mire por favor Romanos, vaya conmigo a Romanos. Romanos capítulo 8. ¿Cuántos creen y saben que el Espíritu Santo de Dios mora en ti? Amén. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros? Amén. Ahora note esto. Con ese entendimiento leamos esto, Romanos capítulo 8. Esperemos que lleguen los demás, por favor, para que podamos todos disfrutar de la palabra. ¿Estamos ahí todos? Amén. Romanos 8, verso 11, dice: y si el espíritu de aquel
que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que está ¿dónde? ¿Dónde mora el Espíritu Santo de Dios? Ahora, el Espíritu Santo de Dios, que fue el que levantó a Cristo de entre los muertos, está en ti. Amén. Yo creí que esto se iba a caer. Amén. Porque es que cuando entendemos eso, ¡wow! Dios, el Espíritu de Dios está en mí. Entonces, si Él está en mí, hay un poder sin igual habitando en mí. Por eso es que Pablo empezó a buscar cuál era la mejor palabra para decir el poder de Dios. Ahí en Efesios 1, él decía, ¿qué palabra? Porque él entendía lo que estaba en él. Y llegó a decir, la supereminente grandeza de Dios. La palabra en griego es hiper. O sea, algo grande, algo que va más allá. O sea que ese poder que está contenido en ti, en la persona del Espíritu Santo, es un poder que no tiene límite. Es un poder que no tiene límite. Amén. Entiéndelo, por favor. Comprende esta verdad. Abrázala, vívela y tu vida va a cambiar. Amén. La supereminente grandeza del poder de Dios que habita en ti. Amén. No solamente Dios ha trazado un propósito contigo. No solamente Dios te ha dado una herencia, sino que Él también te ha dado su poder, Amén. su autoridad, Amén. la persona del Espíritu Santo habitando en nosotros. Ese era el misterio. Amén. ¿Te acuerdas del misterio en Colosenses 1? Amén. ¿Cuál es el misterio? Cristo en mí. Perdón, pastor, pero tú estás diciendo Cristo, pero aquí en la Biblia dice que es el Espíritu Santo. ¿Ves cómo solucionamos ese asunto? Si alguien te preguntara, Segunda a los Corintios, capítulo, Segunda a los Corintios, capítulo 3, Segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 17. Lo voy a leer de la Reina Valera, pero si alguien tiene una versión diferente, la nueva traducción viviente, le agradecería. Dice 17, capítulo 3, verso 17. Dice, el Señor, ¿a quién se está refiriendo ahí? A Jesús. A Jesús. Dice, es el Espíritu. Otras versiones dicen, el Señor y el Espíritu, uno solo. Entonces si yo entiendo que Jesús, que es una persona, y el Espíritu, que es otra persona, son uno, y que el Espíritu está habitando en mí, entonces por la persona del Espíritu, Cristo está habitando en mí. Amén. Eso es maravilloso. Amén. Eso es poderoso. Amén. Eso va a cambiar tu teología. Eso